Baisha papeina poina mame ayu imagina weru mañana de programa mi de programa en un tero que lleva no cualquier página que haga el gato alor no fuera el equipo 14 llevas que estaba todo de jugador para departamento ahorita fue de 20 y venimos año de fuera y la forma y ya con la edición número 573 de cada natural a no fuera 573 a primera vez que y me imagina versículo 9 y en la botella y la comunidad te imagina abu llegué quiero ya que pensar de nada me aguasa más bebé venía brazo rompe espalda mantén pero vetiva ella gina más 595985162 y en el curso de voluntad luego que ven el mensajito que hay en mí ella ya como va ella ya importante y en el pregunta y fuera llegué para un serio ya tapisa fuera ahí homo sarambia hina kunya neren bia pomio par piete nya neren tatu cha kwaya bea pecha veite ta ambuero biño ta nya neren dua oina estamos nya neren dua oye te imagina ñime YouTube ñime Facebook WhatsApp Telegram abu llegue para seguir ya pues año de a video mica tu me echa lo mitad hecha te chara anga muy buru a este imagina oíma a ver Carmen del Paraná lo itañe con itaña en 10 pues sí a ver te vea ya ñe pues a ver Carmen ve ya de cosas come guri sí a ver ya Fran ya ese Fran ya de oyente ya recuesta a ver ya ja ese me catu vena con algo ñe muy cuputu peña en 10 na Facebook y lo vive y Facebook vive más ya o en tu más aquí la programa ya no vamos propaganda más otro a upea rupi no están ya urucabe más solicitud de amistad interesado de cuera peaco estudio bíblico digo ya muy Facebook pego pecho hayamos títulos estudio bíblico en guaraní hemos hecho es apeca hija Torah en parte quería explicar y mí la Torah porque algunos y que era moja no pilía y va a pojaigo inclusive oído por andar que lo mitan curi o confundina siempre hay cobeajina Torah confundí pe mi hoy puro ave baixatico hoy puro mi musulmán islámico era la Biblia ojo ocheina okay das algo tal muy hago puro mi judío pero hija vela y leyes aparte de la ley de Moisés Corán fe este va justamente para hacer la hay que ver en cuenta lo mitad amigo y de ñane mi ñane tú hay que pues jugar hina oye conectar a mañana en 10 no la Corán hay otro libro para hoy por un musulmán hoy por un islámico fuera y libros sagrados ja peaco Torah peango los 5 primeros libros hice la Torah ja todas las instrucciones oye basada en los 5 primeros libros hoy en el Nuevo Testamento para la hija Torah sí porque ya toda entero en boea hina peaco estudio bíblico oye engancha paiteja no 6 hina mis 5 primeros libros tú ya no es doctrina pues no ella que ñande rutete no ella que el Mesías o mía las instrucciones Torah y se instrucciones o me ella que ñande rutete y santo fuera venguara obedecean bebé y ya paite imagina instrucciones pero ahí la mandamientos leyes castigo pena de violar ley consejo no hombre o invitemos bueno usted ande voy a explicar y nada la anipe confundida y no tiene nada que ver con ese libro que piensan algunos que es el libro de los musulmanes y nada ni pango Corán nada que ver bueno más 595985162 la pregunta a los oye integrados ojos añaden en dudas y na Facebook pibe en dudas y na pp programa la pene pregunta pe ya pise pega con número y TV hoy a veces la Facebook escribita a veces en la Hesaina
a revisar entonces directo se una jeta se la se WhatsApp allá y que está por ahí veo de yaku de tú a tú. Bueno, más 595985162 pealo y Purú línea personal lo itaru casemión arañe putumomi giromi línea personal vea ya con línea activa ahí lleva lesión más de giro perucama peñe putumomi y avanzan en el ministerio a coma 595985162 lo pide completo la vende pregunta y cuera pea chamba a través línea areco internet pea bella y me WhatsApp y integra ya Telegram y me nambrena a pear recibir la vende mensaje a responder paitela y catumi haisa hoy yurañan de evidencia aclaraciones estudios acerca bueno peña importante ahí vea justamente oye conjunti y mi lo mitaina vea hago cuestión de apócrifos si oporando inaugurisi con apócrifo paika tuya y purú como dogma o doctrina inspirada bueno por algo te dice que es apócrifo. Entonces hay que tener cuidado porque está fuera no ir y un otro ñande y purúa apitebe digo ego ave ahí deuterocanónico justamente sábado ya poti sí a raíz de esto puede ser la pregunta estaba explicando esto sí así mismo es. Son libros que contienen entonces historias o algunas narrativas que según usted dijo no se puede tomar como inspiración. ¿Y a usted quién le dio la autoridad para decir si es inspirado o no? Esta te conté, ahí la movía la regla. O sea, si vos querés usar como inspirado todos esos libros donde habla de hechicería y tobía, mía, ella popaiteo eso. No, cuidado con eso. Ahí con la quién me dio autoridad y quién le dio autoridad a tal fulano de tal. Yo no digo a ni peleé, estudiar, no hay problema. Justamente en uno de los grupos estaba aclarando ese tema. Peipuruja, pero pejechapi purucuá que upea, mi apócrifo. Especialmente se la más referí que era a lo que eran los 7 libros que contienen la Biblia católica. Ahora, si los católicos y ustedes dicen, bueno, pea palabra de Dios, pea inspirados a ya popaita, bueno. Después pero hay contradicciones ahí. Hay contradicciones, por ejemplo, de Eleno, Ipe Macabeo, primera y segunda de Macabeo. O Pacueteo, Ina, Naimeico seguro con ambas, o duda allí la escribía, güey. Y ya rata, por ejemplo, todavía miombo, esa ya pone hechicería, mundo y bueno, aunque vengo, a ver ya por pase hoy. Cuidado con eso, ¿no? Entonces, y contiene mucho, ya hemos dicho, muchos contenidos históricos que puede servir para sacar algunas fechas, algo provechoso, pero ella pues pátano práctica pátano como doctrina mía, bueno, es por eso ya se sabe que no se puede usar todo ese contenido de esos 7. Pues ahí no hay 7 entre los no irá. Está interino y de 7 igual porque es lo que más tenemos a mano ahí. Pero no es recomendable practicar esa como doctrina muchas cosas que está ahí porque es mañana o para pues con lo tan importante es entender la base de la doctrina que ha enseñado el Mesías, que se considera una doctrina sana y pura, que es los 5 primeros libros. O sea, diga tú o contradecir mis 7 libros como una cosa, contradecía al mandamiento que el Padre puso o a los mandamientos que están vigentes hasta hoy. Pues ya diga tú vemos ya considera como doctrina dado por el Padre. Pero hay movimientos, hay religiones que tienen los dogmas. Por ejemplo, la doctrina de hombres, cuando ha hecho una mancha más al tigre. Bueno, a ver, de Biblia, a ver, esta cosa ya pues. ¿Cómo ya puedan? Porque cuando me he acostumbrado
a obedecer mandamientos de hombre, aunque no lleve la Biblia. Pero ñande, estudiante de la Sagrada Escritura, ya se sabió, ya entender, ñande la ya obedecer, antes que nada, son las doctrinas enseñadas, dadas por el Padre a su pueblo a través de los 5 primeros libros. Ya especifica Macuri, Upepe, Ndaja, y los 613 mandamientos, sí o sí ya cumplían. Pero oítis estos mandamientos o alea, handicatui, ñande ya contradeció, ni por más escrito, ni por más alguien que se crea más super, hiper, inspirado, pero o contradeciendo la humilla mi escritura. Es contradecir los dichos del Mesías y contradecir los mandamientos activos del Padre. Con lo que vos escribís o con lo que vos estás leyendo como doctrina, pues pequeña problemática. Así es que mucho cuidado con eso, ¿sí? Hay que seguir estudiando. Y hay otros securi o pensáis, digo, no la naña penamos, ahí está la apócrifore, entonces me harán ya estudiar la escritura de Qumran. Bueno, Eremina se esa en qué sentido, porque ya estudiaran oñetela va escritura para oye topar la Qumran peja va contenido para orecoja, no eso para cuando dice que ya popa y que tamaña pues a pillama lo que quieren defender ahí el libro de Enoch fuera como inspirado vea la tema. Entonces si contradice la Torah pues ya no hay que tuve ya al menos se disculpata a veces la oñe contradecita o la ñande ya ñande rute teo me pues el Mesías o alguno de los apóstoles dos joinos aislados y ponen prueba de evidencia en la Torah, en los 5 primeros libros, ni los profetas habló de eso. Nega, tú dices allá como doctrina impone, en ningún momento ni a practicar como doctrina. Pero sí, no estoy ajeno a estudiar esos libros, a estudiar, a saber, a comprender, pero hay que tener cuidado con eso. Bueno, último me meterlo y está la sí, hice un comentario no pabello yuga sí, bueno, que algunos dicen que la Torah, o sea, los 5 primeros libros en su totalidad, ¿verdad? En su totalidad, no sabemos, leo decir a lo último, es santo o no es bueno, pues obviamente escribieron hombres. Entonces, bueno, y bueno, por eso, ¿sabes por qué pasa? Va a copiar la mitad. Va a haber algunos y no allí cuando digo si existió para Noé, si existió Abraham, si ahora, pero hay consejos allí. Ahora que hemos dicho no existir y la Abraham, güey. O no existió Moisés, pero ahí tenés mandamientos que si vos atendés por lógica o ver un de beneficio, o sea, no existiría con la Moisés, no ya topáis y no existiría Abraham, entonces no vale yo oír los 5 primeros libros, pero no sí oí no más o menos de garantía de que no. Cuidado, o sea, ya invalidada la Torah, que creemos que es el auténtico. Y vamos a validar eso escrito de hombre. Ya allí voy, entonces el Mesías y a Cueve. A Pepe yo chocata al Mesías. Va, hija, ¿qué le dijo él a los fariseos, a los saduceos ahí en Marcos capítulo 7? En vano me honran, porque el labio para afuera y su corazón está lejos de mí. Han invalidado la palabra de Elohim y ha puesto por obra mandamiento de hombres. Algunos, increíble, algunos me escriben y me preguntan si es cierto que la Torah fueron escritos solamente por hombres que a modo de historia. O sea que no tiene nada que ver el Todopoderoso Huawei. Y no sé de dónde salió eso. Qué corriente es. Pero probablemente demasiada historia, demasiado arqueología. Último no existimos. A la peor invalidaron con usted y no existió y la ñande ya.
Pero yo igual lento mi va ese tío estudia y te ave hoy que te y cuella yo no ella ni que estudiar ni que hay que indagar pero con sabiduría. Siempre hay weá. Ya de cuán buena base escritural, por lo menos a vea tú la que la mi Soar, Kabbalah, mira que algunos me terminan diciendo que el Mesías al fin y al cabo nunca existe. Y no va a venirlo. Que la Mesías anda hemos año y la utara epeamos. Entonces, ¿y por qué? Porque no, o vale ve y la humía que la coañan de ella de cuagua. O sea, invalidaron esto que nosotros tenemos. ¿Y a qué le culpan? Porque fue traducción de los católicos y los católicos metieron la mano y que esto que aquello. Entonces, están de más y excusa que upear ya la escritura ya no hay católico ya confía. Y los judíos no metieron la mano, guau. No metieron la mano, guau, los judíos. En los escritos que ustedes estudian que son que están fuera de los canónicos. No, mía. Mía lo valeas a la con ando a ley. Digo mi otros que sea mi libro, pues. Está bien, analícenlo. Métanse ahí entonces, pero voy a para la Kabbalah, pero voy a para la Zohar, bueno, tranquilo. Pero la Torah no, parece que se está permitiendo y cosas. Por lo menos pues, los 5 primeros libros y los libros proféticos, Salmo, mía. Ya eso es de idioma común. Pepe, Antiguo Testamento. Aún en la Reina Valera todavía es confiable. Es por la tanta variación, aberración de mala traducción, no. Oí, pero no es como en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento es el problema. Deja tu íngola porque en el Nuevo Testamento hay muchos problemas, mucha falsificación, muchas malas traducciones, falseamiento, ñande ya era completo la vida. No, pero no ñande diga tu mismo ya robia con anga cierto. Baja, ya estudiante mi otro, mi judío ya puede acue, pero mi rabino ya puede acue que pea que. Y lastimosamente, upea onda hoy que ojo, inambe de tu Paraguay. Y es preocupante. Es preocupante. Recibí un mensaje que no tengo que creer todo lo que Pablo dijo también. Ahora, Shea también dijo, yo voy a creer lo que realmente Pablo habló y que concuerda con lo que está en la Torah, con lo que concuerda con lo que está el Mesías. Pero si tengo evidencias donde supuestamente Pablo pero está falsificado, upea otras cosas. Che, potamos muy a entender lo mismo, o si no, muchas letras de yuca llegan en la fe porque al fin y al cabo invalida pata la uña. Cada corriente que hay ahora, y es peligroso, sí, se puede comprobar por lo menos gracias a que hay escritos más antiguos cuáles son las traducciones falseadas del Nuevo Testamento. Y te puedo decir que según estos historiadores, estos arqueólogos bíblicos, estos que son eruditos, filólogos, arqueólogos bíblicos, curadores de la sagrada, de los rollos del Mar Muerto, ellos afirman que ellos tienen evidencia como templo de Instituto de Jerusalén, Israel, ¿verdad? Ve por acá, acá información. Ahí está la Biblia, por ejemplo, de Isaías, que se encontró que no se adulteró. Y ellos dicen, bueno, oí mi mía ya algunas palabras, pero oye, falsifica paitea la ñande yarecua. Sí, ojo ese. Hay sí, cosas que se tiene que corregir en las traducciones. Algunos que de menor importancia y otros de mayor importancia que tampoco. Pero en línea general, la ñande yarecua, la escrito, la ñande Biblia, por lo menos de Isaías y de los otros profetas, no es que está todo adulterado, como estaban diciendo algunos. Pero sí tenemos problemas en el Nuevo Testamento. En práctica, justamente hace poco le está diciendo a una congregación, más abrumadora evidencia yareco, que hay más falsificaciones en el Nuevo Testamento que en el Antiguo Testamento. Y todo tiene que ver con defender una doctrina tripartita trinitaria, que
se ha falsificado para defender esas doctrinas. Y para no especificación de algunos versículos en cuanto a algunos términos o confundido y lo mitad. Y pero bueno, upare es importante la análisis escritural lo mitad. Ya analizar la escritura, ya sacar la fuente, ya sacar la fuente más ambigua posible, ya fuente más segura. Eso es lo que nosotros estamos haciendo. Vamos la ñande ya en boea cuaco programa lo pibe. Pero estamos enganchados y quedamos. Pues hay combate corriente, vengo y Torah y entonces ponen Google de Torah y dice, oye, es más del judaísmo, y te dicen, tengo judaizante, esa es la Biblia que usan los judíos. Pero le expanda la información, por lo menos en alguna parte y tan de que la Torah es los 5 primeros libros de la Biblia, después de conte ahí, entonces conte judaizante ahí. Ya habla tema. Hay cosas, a veces una congregación, no, no penamos, hay una reunión de pastores acá en esta ciudad. Y a mí cuando me han lo invitado porque se han vuelto dice que si hebrea peango iña cachara y te hija o por conjundipaja o va esa tico o conjundipala hermano cuera ve en beatín y tu o vea la pemboea, o sea, confunde mucho, bueno. Escuela y pesa. Pero si un agua se la boea no confundí más bebé. Pero ahora coña cambia que enseñanza. Porque no entendéis, oye, mezcla pacho y cuera. Porque solamente buscan informaciones por internet o esa y mío, revisar, pero por eso le estaba diciendo. Si hay potape ya, pues se le hace idea. A coronel bogado, o a pastores, veja esto. Peña reunina, pastor, cuera la pene congregación, veja, y me bañete pelle la ya confundí paja. Yo sé que lo de coronel bogado me van a escuchar. Pero Pechera la pende congregación, ve la pende iglesia, ve. A veces encarado, bebé. Ya, jaja, solamente la escritura pegó allí puruta la material. A no me salgan me reveló el Espíritu Santo. O sea, Biblia y no la tema. Allá esa para realmente para hacerla por confundir, para la allá a todos los pastores de coronel Bogado le digo, hagan esto. Pero no le digan más a sus miembros, no, que esta es una rama muy peligrosa, que está de los judaizantes, que se quiere infiltrar, que esto, que aquello. No, ya veme, coronel Bogado, veme. Enseño ese que siembra. Ajá, no te la vende invitación. Ella la vende iglesia a todos los pastores con el abogado. Me quiere llevar en su iglesia, en su congregación. Bueno, UPVP no hay la vende hermano, que era la congregación, UPVP ya se mopa se la aerra. Va a ir para la se a confundir. Mopa ya la escritura, veja, me bañete la allá, UP esa casa. A la PMP ya, yo que reconocer. Y a lo que decían que tengo ese espíritu de engaño, vuelvo a decir. Primero peorata ese, entonces se vi la espíritu de engaño, la satanás, de cual la espíritu de engaño. Pero Pepe me está se tenido 2 horas. A explicar más me la escritura a la pende duda. Pero, quiere decir que Upepe on se se wina menos are con la espíritu de engaño on se se imba, esa por engaña beta. A pejendu manejar a la sea ya pota, a la esa condición. Oímos va. Bueno, sí, es muy, es muy, y tu ahí es muy profundo si vamos a, bueno, pero si ya tocata, si vamos a tocar, vamos a analizar todos los libros apócrifos con la Torah, va a ser profundo porque, y va a ser provechoso porque ya esa, pa oñe contra de sí, va epa no ir por ahí, sí. Bueno, se puede hacer eso, pero el esterea cunde y reunía a todos los que son defensores de los apócrifos y hacemos el grupo y vemos ahí donde. Ver, ya estamos en las contradicciones. A ver, ahí. Eh, sí, sí, sí. Y quién te explica, mina, pero yo pambo de horas. A veces yo pensé que por la semana, a veces ya lo mitad ya pone preguntas, ande ya responde a upear upilo mitad, ya bombardeaman de todos los días, pero a veces de 1 o 2 días la programa, es cuestión
Algunos pueden aceptar paiteo y la Biblia y que es inspiración. Pero no, el hermano o la hermana no sabe de que hasta dónde puede ser inspirado y por qué es inspirado. Si hay contradicciones, si hay versículos falseados, no pilla. No, Espíritu Santo, o dicta, paitelo, a ver, si va a ver, bota, uy, no está. Pero no hay problema. Bueno, he buscado el término de los justos y al parecer se refiere a los que son seguidores del Mesías y los que no seguían al Mesías eran considerados injustos. Bueno, puede ser, pero si no, y si no, pero como ven de versículo ella puta. 9, digo, 6, 9. A ver, quiero especificar algo ahí, porque bueno, y por ahí está bien, por un lado está bien. Sendan guay de Vilande, Nambaimo, hay de Vilande, Lande estudio. Pero, ¿qué pasa si antes del Mesías ya se usaba la palabra justo o injusto? Jaupebe mala, justo, mala, injusto, entonces. Yo me decís desde el Mesías que los justos son los que creen en el Mesías y le siguen, ya. Y los injustos son los que no creían en él y su enseñanza y no le siguen. Bueno, tranquilo. Pero antes del Mesías existía ya este término, lo justo y lo injusto. Un poco siempre existía. Entonces, antes del Mesías, entonces se haya potanetti pregunta, mala, injusto, mala, justo. O para la investigada, entonces. A ver si. Ah, sí, sí, sí. Según versión Reina Valera, y no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. O sea, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Versículo 10, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Bueno, hoy por algo, yo no voy a ir de opinión agradecer, güey, allá. Ahí en el versículo, hay potanda tende poner la era. Pero en línea general, también se le llama injusto a las personas que violaban la ley de Elohim. Es decir, que andaban en acciones pecaminosas. Pecado es violación de la ley. Teológicamente, bíblicamente, ese ya definir la palabra pecado. Entonces ya es acá primera de Juan 3:4. Pecado teológicamente, bíblicamente es violación de la ley de Elohim. Transgresión de la ley de Elohim. Bueno, vos robás, violación de la ley, pecado. O sea que la ley está activa. Hay leyes o ínviti activo hasta hoy día. No los 613, pero hay muchos de ellos que todavía están activos antes de violar, porque puede violar es pecado. Bueno, esta actividad me ha explicado, para los nuevos que se van enganchando ahí por Facebook y YouTube aquí de Itapúa y alrededores. En Mañamí, hay potar en Mañapona, versículo 9. Después está bien, todo el mundo busca, bueno, ¿quién es? Va a ser la injusto, va a ser justo, va a ser justo. Pero UPP, oigo el apóstol Pablo, ya explicamos, inde. Va a para en Mañapona, mí, no es rey, porque primero por andú. Hey, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Elohim? David, ¿cuál viola injusto? David, ¿cuál viola violadores de la ley? Cuera, doy apoya la justicia. ¿Qué era la justicia de Elohim? Guardar sus mandamientos, obedecer sus mandamientos. Eso es estar en justicia. El que no hacía eso estaba en injusticia, violando la ley. Entonces Pablo cita alguna injusticia. Los fornicarios. Pecado. Pecado, pero es violación de la ley. Es fornicar, es violación de la ley. Pecado. Esto es una injusticia. Delante del Padre es una injusticia, porque él no enseñó. Y ella pues los santos no hacen eso. A la idólatra. A justicia o injusticia. Es injusticia. ¿Por qué? Porque el Padre dijo, no cometerás idolatría. Ani que ella pues estatua, ni que en mundeti, ni que ella pues fiesta, ni que el servicio pepe ya ella paitemo. Ni a muy teoña y vaga pe vive Uruguay ni que.
porque sheja ende yara sheche celoso. Muy un mía, mo ya topa con justicia. Entre los 10 mandamientos ya topa. Eso 23 al 17 hoy. Toda la justicia que el padre estaba enseñando. A ver, ya le otro, unos cuantos, vendas ahí con dientes los activos. Bueno, pero es importante entender muy poner la palabra justicia. Injusticia. O sea, injusto es el que no hace lo correcto que ha ordenado el padre. No ya pues peñanderu o mandar que gente una pepona. O sea, un peavi. O violar la ley. Anire mondaje y subeja o monda. O baico justo. No, es injusto porque violó la ley. Está contra la justicia. Injusto. La justicia de Yahweh. La justicia del Todopoderoso. Que son sus mandamientos. Esa vaina. Esa es el mandamiento ítico. Anga y te veo tan anain. Y denuncia otra injusticia más. Adúltero. Ahí está, ese también está entre la ley de Moisés. Afeminado tampoco. El Levítico 18 vio pelear mara eco que ve el grupo mío y que era muy ya que la ley del Antiguo Testamento ha sido totalmente abolida en la cruz. Ya pongo con la tarea me peleé mai con Levítico 18 apellece la napembuice la respuesta. Si todos los mandamientos del Levítico 18 pues, fue abolido por el Mesías. A Pepe original no se echará varón con varón fuera. Que vea. Y eso es injusticia. Y andire ya vos ves hay mandamientos, ande pues a ver ella, pues injusto. Ahora si tu padre dice, el Todopoderoso dice, pésama andire ya pues, ande es violar el mandamiento. No robar, o mondar, no mentir, y ya pues. Ani adulterar, es adultera. Ani cometido idolatría, es 300 santos en el covejo. No dicen los evangélicos, no dicen los protestantes, no dicen los sabatistas, no dicen los adventistas, no dicen los testigos de Jehová, lo dice el Todopoderoso en su palabra. Debe con de Biblia, ve, ya cosa de Biblia. Todo tiene en su Biblia los 10 mandamientos. Eso 23 al 17. Pero hay unas cuantas justicias, mandamientos. Aún ni uno hace papá, no hay por y hace con anga y te ve con aún ya bolipa, ya aún es un dipa y tema. Cuidado con eso. Sigue. Hay otra cosa ahí. Sí, ahí, claro, ahí especifica. Lo afeminado, lo que se echan varón con varones. Bueno, esto no está bien. Anda por ahí. Allá corregían lo mismo. Exactamente. El versículo 10 habla de los. Exactamente. Y no robar. Vamos, ahorita Pablo nos va con. Justamente, Pablo no mitamos mundismo ahí, ya pepillama. Pablo no inventó leyes. Pablo no vino así, bueno, o sea, ya puede haber de ley pajuja, peaña de ella seguida como seguidor del Mesías. No, esto fue enseñado por el Mesías. ¿De dónde sacó el Mesías? Movió no es el Mesías, movió no es Pablo con enseñanza de la ley de Moisés. Más o menos la ley de Moisés, el Todopoderoso. Ya saben. Esa es la justicia. Bueno, hacer la voluntad del Padre y cumplir sus mandamientos establecido y vigente hasta este año, hasta este siglo, hasta este tiempo, ese papá. No estoy hablando de los mandamientos que cesaron. No, y como gentil injertado en el reino, como santo, ñande en guarao y mandamientos, ya cumplían. Y los judíos como judíos tienen, y quizás tengan un poquito, hay mandamientos que ellos pueden hacer, pero que nosotros no, porque hay referente a su tierra, y Yihuipe, y Getame. Yeshami. Sí, hay potame entender. A ver, acá me estaban preguntando. Y hay potame entender por. La escritura en ningún mandamiento prohíbe beber vino o sidra. O sea, no prohibir en la Biblia la bebida alcohólica, pero sí te prohíbe no emborracharte. Son cosas distintas. Dedicature ahí me di, pandas ahí pecado. En ninguna, al contrario, de estos patas ordenas a ver el padre, ellos guajan más sidra, mía, o sea, y eso eran a nivel lluvia, y ese no, eran jugo de fruta nomás, no. En la Biblia se tomaba vino, se tomaba sidra, y era
bebidas que emborrachaban, pero la Icatú Nemonga, ¿sí? Era con alcohol. Ahora, Reca V no hoy la tema, pero re uguáramos, y medíramos, no es pecado. Pero cuando uno se emborracha y practica la borrachera, ahí sí. Y se refiere a eso acá el apóstol Pablo. No se refiere a lo que me están preguntando. Aquí se refiere el apóstol Pablo a los que toman bebida alcohólica, porque en nuestra congregación por eso se ha prohibido. Bueno, esa es la ley de tu congregación. Pero el padre no prohibió tomar bebida alcohólica. Pero sí, no hay que emborracharse. Pepe sí. Porque el andé es enviciado. Porque acá se está hablando del borracho de que ya no o manteteísmo o pelelea. Ella por loca, o ella no está en su cabal. Ya no es normal. La persona ya salió de su cabal. O ya poma, o ya anda así ya. Ya es ya iba a. Pero ese sí está prohibido. Umisa guaja la noña arrepentir y ajando ya peja oña envician bareteja oiko ka ure memeja omba apomian de ma hoy umia voy a referir. Pero no te está diciendo acá a los que una copita mimido, copita o no oñe maneja. Eso se puede hacer. Eso se puede hacer. Eso no está prohibido. En el potayo pare hoy con la problema. Ahora, si usted o todo el mundo en su congregación, su pastor le dice, no, Naya, Uyana está prohibido. Esa es la ley del pastor. Ahora, si quieren obedecerle, van a obedecer, pero no, es la ley del Todopoderoso. No es la ley del Todopoderoso. Se puede tomar. Hoy que por anduva que ser respecto a eso, que se usa una parte en la PMH, el versículo bíblico, hace tiempo y la de Cajangua. Pero sí, apillarse que el Mesías se juntaba con los borrachos. Y porque Pablo dice que los borrachos no, bueno, los borrachos no eran el reino del cielo. Bueno, cuando le acusan al Mesías, bueno, resulta ser que en tiempo del Mesías se hacía fiesta en su honor. O si no, hay copete y casamiento, o algo se le invitaba al Mesías. Vemos en una ocasión donde él mismo convirtió agua en vino y era vino de los mejores. Ese era, ¿y cuál es el mejor vino? No, era jugo. Ni pensé con la historieta que era jugo. El Mesías mismo, ya podía vino mina amia, con alcohol. No me sale con la historieta, no, ya por jugo, pero así no. Y cuando dicen, hay una parte cuando dicen que él estaba con glotones y bebedores. Bueno, ya no es enseñanza ahí. Uno que los saduceos, los fariseos, o o juzgaban más. Quizá esa persona que bebían vino, que estaban bebiendo vino cuando le hacían la efectivamente, a lo mejor estas personas no eran realmente personas que andaban borrachos todo el día, pero se acuerdan acusando allá. Ahora, y otra cosa, le acusaron de que él y ese con Andio compartió que sí que el Mesías, cuando era invitado en esos lugares, el Mesías también bebía, ¿sí? Bebía también, por eso es que le echaban caña a los demás. Espera, ya vamos coca. Ay, no, ni juntar con acá. Uy, yo no, ni juntar. Bueno, ahora. Pero ahí no está diciendo que no está justificando de ir y Pepe. Bueno, igual nomás todos los borrachos, los practicantes de la borrachera se van a salvar porque el Mesías estaba con ellos. No, no. Esa no es la enseñanza allí. No. Porque Pablo no contradecimos ahí el Mesías. ¿Ve? Al Mesías le acusaron de que él era borracho, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tomaba vino. Pero ya topaigo parte el Mesías o upeleleando y hijo garape. Él no violó ninguna ley. Hey. Ahora, si tomar vino es pecado, ¿por qué entonces el Mesías dice que no violó ninguna ley? Sí, porque él tomaba vino. Tomaba vino y le decían, bueno, pero van a sacar sus conclusiones. El que quiere tomar va a tomar y va a tener que medirse. Eso es su conciencia. Allá.
porque no está prohibido. A mí me preguntan si está prohibido o no está prohibido. No está prohibido en la escritura, ni por el Todopoderoso, ni por el mismo Mesías. No está prohibido eso. Eh, ya a mí, peango por ejemplo, peje y javeina los borrachos. Mm, sí, 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 entiendo por qué me dicen, porque a veces hay problemas en la congregación por algunos hermanos por haber bebido una copa de vino. Pues en Virecojo de Curillo viejo y con la viririja ya. Vamos a ir a pecado una copa de vino, ve. Y la señora, la esposa, ¿qué es el problema? Va a picular nemen, va a upelele vio una copa, practicar vio borrachera. O sea que se tomó una copa de vino el tipo, el hermano, y la esposa se va y le dice, pastor, se mena, ojo, más perdido, más una copa de vino. Le invitaron, tomó una copa de... ¿Dónde está el pecado ahí? Ah, qué upea. Y bueno, se responde, bueno, si van a respetar lo que dice el pastor, porque es pastor otra cosa, pero que haya tomado una copa de vino, una o dos, pero no que, uy, ¿m? Eso no, no es pecado. O sea, no hay pesca. Mire, ahora que sabemos que los mandamientos están vigentes, muchos de los mandamientos están vigentes, porque pecado es violación de la ley. Pesca, mire, versículo, o prohibijape, o prohibijape. Ani jamás oye ula vino o sidra o lo que sea. Ani que es está prohibido eso para los santos. Está prohibido eso para el pueblo de Elohim. Pero caminan de para allá aclarar la tema. Peso ya y gusto beta y nape grupo jave. Ya está sube al grano. A esa se semba en qué versículos para poder explicar. Porque así nomás, a lo mejor no ya aclaramos el panorama. Pembo hace grupo pero si no la hace privado ve. Pembo use bueno patrón de aveo y na amena. Aveo y prohibido tomar. Bueno, a Pepe ya es chata, ya es catala y contexto. Oye, mamá para salir ya de esto porque ya, sí, aplicamos a ver, borrachos. Estos son los que maledicientes, son las personas que maldicen, hermano. A ver, ese llegó, si en la BIN, ¿cómo está? O en la transliteración, dice, donde habla del malediciente. Eh, calumniadores, también, puede ser, sí. Y los que maldicen, sí. Ah, hay personas. Vean, Yehuta tal cosa, que le pase tal cosa, que... Bueno, y que andan practicando maldiciones. Por eso que no sé si figura ahí, ya podíamos meter también acá los brujos, los hechiceros. Apocalipsis, igual. Sí, ellos no entran. Este es Pablo hablando acá, pero ahí en Apocalipsis ya te dice claramente. Acá Pablo es malediciente, o que se puede entender a los calumniadores y también se puede entender a los que maldicen. ¿Quiénes son los que maldicen? Tamaña mi transliteración 710 veñaina. No, 610. Va a ser ya puedo dejar más 7 ve. 610 ya esa mía topaigo hina ave ya rescoy otra literación de 610. A ver. Ni los ladrones ni los que no tienen nunca bastante a las pinas. Siempre es ambicioso, exagerado y teima. Ni los borrachos, ni los chismosos, maimilla. Eh, eh, ni los chismosos. Bueno, las chismes. Sí, hay versículos, hay mandamientos respecto al chisme. No hay que chismosear en el barrio, en el pueblo, no. Oye, están entre los mandamientos. No chismosear. Bueno, eh, dicho sea de paso. Los que lanzan maldiciones. Los que lanzan. ¿Quiénes son los que lanzan maldiciones? A Pepe y mandé. Cualquiera que lanza maldiciones. Ego iglesia, Biblia lleva, por la espalda, se ha oído palas ahí, llamado maldecir. Que oye, justa su espeo, oye, justa su amor, que le pase esto, que le pase aquello, que vea. Oye, picha guay.
Bueno, y más también tiene que ver a los que practican cuestiones de vudú, macumba, hechicería, brujería. Nadie de esto puede entrar en el reino. Todos los que practican esto, ellos no reinamos años ahora el Mesías, anda, y ya, y lo siento. Quizás por ahí si estén vivos y cuando venga el Mesías o superamos la gran tribulación, y a lo mejor es otra oportunidad y oñe arrepentido, va ese tico, oñe someternos al reinado. Pero los que mueren antes sin arrepentirse, chau, lo siento. No va ni siquiera nos resucitamos ahí en la segunda venida. Muy te juicio que sí, pero cachao, güey. Ojo, gama. Sí, eso es con respecto al 11 ya. Sí, los que están vivos, sí. Por eso, los que están vivos ahora, ahora esa oportunidad. Por eso específico. O uja ahora al Mesías. Hey, por ahí, donde de los 4 puntos cardinales, hoy por abota la he cogido, a mí no lle por agua, y ahora esta oportunidad, la reina, pues, reina, tango y aricuera, vaya, ya, ni que tapamos, güey. O Pepe, coño, someten, ahí si ya la noña someten, chau. Pepe, 1000 años de justicia, de santidad. Hoy, aunque va a haber otra vez alguno que va a pecar, va a tener ya conforme a la Torah, su castigo. Va a haber todavía muerte y demás. Pero no se le va a permitir como ahora. Sí, el ser humano siempre. No, es que automática, ñandé, sí, los transformados, los que mueren en el Mesías y resucitan, o los que no mueren, o hube el Mesías, oye, transformada, esa capacidad pecaminosa ya no se va a tener, pero el resto de la humanidad, peare con la reinata, la justicia, y ya podemos, y yo, coda yo, ya administrata yo, van a tener su, ahorita los pecados, bueno, recota la castigo, bueno, pero entre ellos, no entre los santos. Bueno, para responder un poquito, a ver, 11 días, eran algunos de ustedes, pero ya se han lavado, pero ya se han santificado, pero ya lo han justificado mediante el nombre del Maestro Yahushua, el Mashiach, y mediante el Espíritu de nuestro Elohim. Bueno, que haya explicado un nivel pregunta, a ver, con versículo referente al versículo 11, pero ya está, a ver, y podría ser que este versículo que 11 podría ser que este versículo tenga que ver en su trasfondo con el bautismo en el nombre del Mesías, o cuál sería su análisis. Bueno, a la ya con análisis del versículo 11, pues ya 2 horas y poco tiene programa. Ya no con una vea. Pero ya vamos a ir, pues viene en poco este día. Con oye, yo topa llegar a programa, era una vez, atorado, hermano, pero shalom, bendiciones, hasta mañana.